¿Sabías que mientras duermes tranquilamente, creyendo que tu cuerpo se está reparando y fortaleciendo, en realidad puede estar ocurriendo lo contrario? Tus músculos, esos que te sostienen, que te permiten caminar, cargar a tu nieto o simplemente levantarte de una silla, pueden estar desapareciendo silenciosamente sin que lo notes. Es un ladrón invisible que no hace ruido, no deja huellas, pero roba cada noche algo más valioso que el oro: tu fuerza, tu independencia. Para millones de adultos mayores en todo el mundo, esta no es una metáfora, es la realidad cotidiana. Imagínate despertar una mañana y descubrir que la escalera de tu casa se ha vuelto una montaña inalcanzable, que tu sillón favorito se ha transformado en una trampa porque ya no puedes levantarte sin ayuda. Para muchos, después de los 50 años, ese momento llega antes de lo que esperan. Las cifras son claras y estremecedoras. Los estudios científicos muestran que a partir de los 50 perdemos entre un 1 y un 2% de masa muscular cada año. Puede parecer poco, casi insignificante, pero acumulado con el paso de una década significa haber perdido hasta una quinta parte de la fuerza que una vez diste por sentada. Y lo más inquietante, gran parte de esta pérdida ocurre justamente en el periodo en que más confiamos en que nuestro cuerpo se recupera mientras dormimos. Durante mis años acompañando a adultos mayores, he visto de cerca cómo la sarcopenia, ese es el nombre científico de esta condición, se convierte en un enemigo despiadado. La palabra proviene del griego sarx, carne, y penia, pobreza o pérdida. Literalmente significa pobreza de carne. Un nombre casi poético, pero que esconde una tragedia silenciosa. Recuerdo vívidamente a Lorena, una mujer de 67 años que llegó a mi consultorio hace apenas 6 meses. Tenía lágrimas en los ojos y una pregunta que le quemaba el alma. Doctor, hace un año cargaba las bolsas del mercado sin problema. Ahora mi nieto de 12 años tiene que ayudarme. ¿Qué me está pasando? Ella no lo sabía, pero cada noche, mientras dormía en aparente paz, su cuerpo estaba utilizando sus propios músculos como combustible. Era como si hubiese un intruso invisible en su casa, desarmando poco a poco las vigas de la estructura que sostenía su vida. Noche tras noche, ladrón tras ladrón, la fortaleza de Lorena se desmoronaba. Este no es un caso aislado. En un hospital comunitario de Madrid, entrevisté a 3 pacientes de entre 65 y 72 años que compartían la misma queja. Ya no soy el de antes. Lo curioso era que ninguno recordaba un accidente o una enfermedad grave. Simplemente un día notaron que la fuerza se había ido, como arena deslizándose entre los dedos. Pero aquí está la parte que cambia todo. La sarcopenia no es inevitable, no es simplemente envejecer, es una condición médica reconocida, estudiada y, lo más importante, prevenible y reversible. Lo que destruyó a Lorena no fue el paso del tiempo, sino la falta de conocimiento sobre lo que realmente ocurre en esas horas de sueño. Y aquí surge la primera chispa de esperanza. Existe un alimento común, tan simple, que probablemente ya esté en tu refrigerador, capaz de detener e incluso revertir esta pérdida silenciosa. Un recurso que transforma esas horas de sueño, de destrucción, en horas de construcción y reparación. En unos minutos te lo voy a revelar, pero antes necesitas entender por qué tu propio cuerpo se convierte en tu peor enemigo cuando cierras los ojos por la noche. Lo que vas a descubrir a continuación puede ser tan impactante como lo fue para mí la primera vez que leí la investigación científica que lo respalda. Porque la sarcopenia no es un destino escrito en piedra, es un enemigo que se esconde en la oscuridad de la noche. Y solo cuando lo conoces de verdad puedes empezar a combatirlo. Imagina por un momento que tu masa muscular es como una cuenta de ahorros. Durante los primeros 30 años de tu vida haces depósitos constantes. Cada comida nutritiva, cada juego en la infancia, cada paso acelerado de juventud, cada hora en que tus músculos trabajan y se fortalecen, es dinero ingresado en ese banco invisible de fuerza. La cuenta crece, los intereses se acumulan y sientes que puedes con todo. Pero después de los 30 años, y especialmente tras los 50, ocurre algo inquietante. Los depósitos se hacen cada vez más pequeños y los retiros comienzan a multiplicarse. A veces, sin que lo notes, gastas más de lo que guardas. Los números son claros. Perdemos entre un 3 y un 8% de masa muscular por década después de los 30. Lo alarmante es que, pasados los 50, esa pérdida se acelera como un río desbordado. Ahora bien, ¿cuándo crees que ocurre la mayor parte de ese retiro silencioso? No durante el día, cuando caminas o te esfuerzas físicamente. No, la paradoja es que ocurre durante la noche, en esas horas que siempre hemos considerado de descanso. Un estudio publicado en el Journal of Clinical Medicine en 2023 lo expuso con crudeza.
Durante el ayuno nocturno, el cuerpo de un adulto mayor puede perder hasta 40 gramos de proteína muscular en una sola noche. Para ponerlo en perspectiva, eso equivale a un pequeño filete de carne arrancado de tu propio cuerpo noche tras noche. ¿Cómo sucede esto? 3 horas después de tu última comida, tu organismo agota las reservas inmediatas de aminoácidos en la sangre. Los aminoácidos son los ladrillos con los que se construyen y reparan los músculos. Si se terminan, tu cuerpo se enfrenta a una decisión crítica. Es como si fueras un constructor a medianoche y descubrieras que te has quedado sin ladrillos, pero la obra debe continuar. ¿Qué haces? Exactamente lo que hace tu organismo. Desmontas otras partes de la casa para conseguir material. Entre las 2 y las 6 de la mañana, el cuerpo entra en lo que los científicos llaman estado catabólico. Eso significa que empieza a descomponer tejido muscular para obtener aminoácidos que permitan mantener las funciones vitales. Es como si tuvieras un préstamo con intereses desorbitados que se cobra diariamente y pagas ese interés con trozos de tu propia fuerza. Cada noche, tu cuenta muscular se vacía un poco más. Este fenómeno ha sido descrito por los investigadores como el ciclo nocturno destructivo. Mientras duermes, tus músculos son literalmente canibalizados. Y lo más desconcertante es que la mayoría de las personas ignoran que este ciclo ocurre. La medicina tradicional habla de importancia del sueño, pero rara vez menciona que las horas de descanso pueden convertirse en el campo de batalla donde se decide tu futuro físico. La historia se repite una y otra vez. Don Manuel, de 71 años, me contó que después de la cena ligera que siempre le recomendó su médico, se despertaba más débil cada mañana. Doctor, siento que la cama me roba fuerza, me confesó. Tenía razón sin saberlo. Su propio cuerpo, hambriento de aminoácidos, recurría a los músculos como combustible nocturno. Sin embargo, aquí surge un detalle fascinante que la mayoría desconoce. Dentro de ese ciclo destructivo existe también una ventana de oportunidad, una franja de tiempo en la que el cuerpo, si recibe el material adecuado, puede transformar esas mismas horas de catabolismo en un periodo de construcción y fortalecimiento. Es como si el mismo banco que te cobra intereses desmedidos de repente te ofreciera la posibilidad de reinvertir y multiplicar tus ahorros. Esa ventana es el gran secreto ignorado, y entenderla puede significar la diferencia entre envejecer con fragilidad o con fortaleza, porque la noche que hoy ves como un ladrón puede convertirse en tu mayor aliado si sabes cómo alimentarla. La traición del cuerpo rara vez ocurre con un estruendo. No despiertas un día sin poder caminar de la nada. La sarcopenia es más sutil, más traicionera. Sus síntomas aparecen lentamente, como agua que se filtra por una pared sin que lo notes, hasta que un día descubres la mancha de humedad y comprendes que el daño ya está hecho. Los primeros signos son tan pequeños que casi siempre se confunden con envejecer. Te cansas un poco más al subir escaleras, necesitas apoyarte con las manos para levantarte de la cama. Las bolsas del supermercado parecen más pesadas aunque contengan lo mismo de siempre. A veces lo notas en la ropa. Los pantalones que antes te quedaban ajustados en los muslos ahora se sienten flojos, mientras la cintura se aprieta más. No es que estés perdiendo peso de forma saludable, es que la grasa reemplaza lentamente a tu músculo. Lo más doloroso de esta historia es que millones de personas lo viven en silencio, convencidas de que es inevitable. Es la edad, se dicen. Es normal, pero no lo es. Es un enemigo silencioso al que nadie les advirtió que vigilaran. Y aquí surge la pregunta que me carcome desde hace años. ¿Por qué nadie habla de esto? ¿Por qué tu médico no te advierte sobre la pérdida muscular nocturna? ¿Por qué nunca lo viste en un cartel de prevención en un hospital, ni en una campaña de salud pública? La respuesta es incómoda. La medicina moderna está diseñada para combatir enfermedades agudas, esas que ponen en riesgo la vida inmediata, como un infarto o una neumonía. Pero la sarcopenia no mata en un día, erosiona lentamente la independencia. Es el equivalente médico de ignorar una gotera en el techo hasta que años después el tejado se derrumba. Y hay otra verdad aún más perturbadora, lo que yo llamo la conspiración del silencio en la industria alimentaria. Durante décadas se nos ha repetido como un mantra que comer antes de dormir es malo, que engorda, que va contra toda regla de salud. ¿De dónde crees que vienen esas frases que escuchaste 1000 veces? Como no comas después de las 6 o el desayuno es la comida más importante del día. Detrás de esas recomendaciones hay intereses económicos. Es más rentable venderte pastillas para adelgazar, suplementos caros o dietas de moda que enseñarte a proteger tus músculos con alimentos simples, accesibles y conocidos. La industria no gana nada con que descubras que una estrategia tan básica puede detener el deterioro muscular. Piénsalo. ¿Cuántas veces has seguido al pie de la letra esos consejos, evitando cenar o castigándote con hambre nocturna, y sin embargo has notado cómo tu fuerza seguía menguando? Es porque esas verdades no son tan absolutas como nos hicieron creer.
Recuerdo una charla con un colega geriatra en Buenos Aires. Me confesó con frustración: he perdido más pacientes por caídas y fracturas vinculadas a la pérdida de músculo que por infartos, pero en la facultad nadie nos enseñó cómo prevenir la sarcopenia. Sus palabras me golpearon. La medicina ignora lo que no mata rápido y la industria calla lo que no vende. Y así, millones de adultos mayores viven sin saber que cada noche libran una batalla invisible. Una batalla en la que sus músculos son consumidos por el fuego lento del catabolismo mientras ellos creen estar descansando. Pero aquí está lo que cambia el rumbo de esta historia. La ciencia moderna ha comenzado a desvelar los secretos de la noche. Estudios recientes han demostrado que el cuerpo no es un enemigo inevitable, sino un aliado potencial. La clave está en comprender esos mecanismos invisibles y aprovecharlos a nuestro favor. Lo que viene a continuación puede sorprenderte tanto como me sorprendió a mí. La noche, que hasta ahora parece un ladrón despiadado, guarda también una ventana secreta de construcción. Y si sabes cómo usarla, ese mismo silencio que destruye puede convertirse en el arquitecto de tu fuerza. Cuando apagamos la luz y cerramos los ojos, solemos imaginar que el cuerpo descansa, como si fuese una máquina que se apaga. Pero la verdad es exactamente lo contrario. El sueño es el momento de mayor actividad biológica. Se reparan tejidos, se consolidan recuerdos, se liberan hormonas críticas. Es una fábrica que nunca duerme, un taller nocturno donde se decide qué conservar y qué destruir. Durante las primeras 4 horas de sueño, el organismo utiliza el glucógeno almacenado, esa reserva de azúcar en hígado y músculos, para mantener sus funciones. Pero aquí surge el problema. Después de ese tiempo, especialmente si han pasado más de 6 horas desde la última comida, el cuerpo se queda sin ese combustible fácil. Entonces entra en lo que los científicos llaman el estado postabsortivo prolongado. En términos simples, es como si el taller nocturno de reparación se quedara sin electricidad. El cuerpo necesita energía para continuar trabajando y tiene 2 fuentes principales: grasa o músculo. Y aquí llega la paradoja cruel. Usar la grasa es un proceso más lento y complicado, mientras que descomponer músculo es rápido y eficiente. Adivina qué elige tu cuerpo cuando necesita energía inmediata para mantenerte vivo. Exacto, tu propia fuerza. Un estudio revolucionario publicado en Cell Metabolism en 2024 mostró que durante este ayuno nocturno, el cuerpo de los adultos mayores entra en catabolismo muscular hasta 40% más rápido que el de los jóvenes. Es como si una máquina vieja necesitara más combustible para hacer el mismo trabajo. No es solo envejecimiento, es un cambio profundo en la manera en que el organismo gestiona la energía. Pero en medio de esta aparente tragedia surge una revelación asombrosa. En 2022, un equipo de investigadores de Harvard descubrió lo que hoy conocemos como la ventana anabólica nocturna. Entre las 10 de la noche y las 2 de la madrugada, el cuerpo experimenta un pico natural en la producción de hormona de crecimiento y de IGF-1, un factor clave en la construcción muscular. Es como si durante esas horas específicas, el taller nocturno abriera sus puertas a un equipo de obreros especializados, listos para reparar y fortalecer. El problema es que, sin materiales, esos obreros no pueden trabajar. Si no hay aminoácidos disponibles en la sangre, el cuerpo desmantela la casa para conseguir ladrillos. Pero si se les proporciona lo que necesitan en el momento justo, la historia cambia por completo. La misma noche que ayer destruyó tus músculos, hoy puedes reconstruirlos. Un estudio publicado en el Journal of Applied Physiology siguió durante 6 meses a 120 adultos mayores. La mitad consumía proteína antes de dormir, la otra mitad mantenía una dieta tradicional. Los resultados fueron impactantes. El grupo que tomó proteína nocturna no solo evitó perder masa muscular, sino que ganó en promedio 2-3 kilos de músculo en medio año. Imagina, recuperar en meses lo que parecía perdido durante años. Aquí radica la ironía más grande de todas. Lo que nos han repetido por décadas, no comas de noche, nos ha robado la oportunidad de aprovechar el momento más poderoso para construir músculo. La ventana anabólica nocturna es como un reloj secreto escondido en nuestro propio cuerpo, marcando las horas en que el milagro de la reparación muscular es posible. Lo que aprendí al descubrir esto transformó mi manera de ver la medicina. Durante años pensé que la pérdida de fuerza era simplemente el curso natural de la vida, pero la ciencia me mostró que no, que hay un punto exacto en que podemos intervenir y cambiar el destino. Ahora bien, existe un detalle aún más sorprendente. No todas las proteínas son iguales, no todas funcionan durante la noche. Hay un tipo muy particular que actúa como un seguro de vida para tus músculos mientras duermes, y conocerla es como descubrir la clave para transformar esas 8 horas de catabolismo en 8 horas de rejuvenecimiento. Si la sarcopenia fuese solo el resultado del paso del tiempo, sería suficientemente grave. Pero lo inquietante es
que existen fuerzas ocultas, factores silenciosos que actúan como cómplices y aceleran el proceso de destrucción muscular. Son como corrientes subterráneas que erosionan un edificio ya debilitado, haciéndolo colapsar mucho antes de lo previsto. El primero de estos factores es el estrés crónico. El estrés no es solo un malestar emocional, es una tormenta química que recorre el cuerpo. Bajo presión constante, el organismo produce cortisol, la llamada hormona del estrés. Y el cortisol es un tirano despiadado, ordena al cuerpo que queme músculo para obtener energía rápida. En condiciones normales, los niveles de cortisol deberían descender durante la noche, permitiendo que el cuerpo se repare. Pero en quienes viven atrapados en preocupaciones constantes, cuentas impagas, enfermedades familiares, soledad, el cortisol permanece alto incluso mientras duermen, convirtiendo cada noche en un incendio que arrasa con los músculos. El segundo factor son los medicamentos comunes. Lo digo con cuidado. No se trata de demonizar los fármacos, muchos de ellos salvan vidas, pero es necesario reconocer su cara oculta. Medicamentos para la presión arterial, ciertos antidepresivos o las populares estatinas contra el colesterol pueden interferir con la síntesis de proteínas o aumentar la degradación muscular. En la práctica es como intentar reconstruir una casa mientras alguien inadvertidamente te roba los ladrillos. He visto pacientes que pese a ejercitarse y alimentarse bien, no lograban detener la pérdida hasta que entendimos cómo sus tratamientos estaban alterando el equilibrio. El tercer factor es quizá el más sorprendente, las dietas restrictivas. Muchas personas mayores, preocupadas por el peso o siguiendo consejos médicos desactualizados, reducen drásticamente su ingesta de proteína. Doctor, solo ceno una sopa ligera porque me dijeron que es más sano, me confesó doña Teresa, de 69 años. Lo que no sabía es que esa sopa inocente dejaba su cuerpo sin defensa durante la noche, condenándola al catabolismo. Es como construir una casa limitando el suministro de ladrillos. La obra nunca se completa y lo ya construido comienza a derrumbarse. Estos tres factores estrés, medicamentos, dietas pobres en proteína, forman un triángulo peligroso que multiplica la velocidad de la pérdida muscular. Y lo más perturbador es que casi nunca se les relaciona con la sarcopenia. La sociedad los ve como realidades inevitables. Todos estamos estresados, todos necesitamos medicinas, todos debemos comer menos en la noche. Pero bajo esa normalidad aparente se esconde la conspiración que acelera la fragilidad. La historia nos ofrece un contraste interesante. En muchas culturas tradicionales, los ancianos mantenían fuerza y movilidad hasta edades avanzadas. ¿Por qué? Porque su vida cotidiana incluía proteínas regulares en cada comida, periodos de descanso más naturales, y aunque tenían preocupaciones, no vivían bajo el bombardeo constante de un mundo acelerado. Ellos no conocían la palabra sarcopenia, pero sus hábitos los protegían. Nosotros, en cambio, vivimos inmersos en rutinas modernas que, sin saberlo, preparan el terreno perfecto para la pérdida. Y aquí llegamos a una encrucijada. No basta con conocer que la sarcopenia existe. Necesitamos identificar a estos cómplices y enfrentarlos. Porque de nada sirve tener la proteína adecuada si el cortisol la consume, si los fármacos la bloquean o si la dieta la limita. Lo que aprenderás a continuación será aún más chocante. No solo existen factores ocultos que aceleran la pérdida, sino también mitos profundamente arraigados que la sociedad nos ha repetido por décadas y que en lugar de protegernos, nos han debilitado. Son frases que todos hemos escuchado y aceptado como verdades, pero que están saboteando silenciosamente nuestra salud muscular. A lo largo de los años, hemos escuchado frases que parecen verdades grabadas en piedra, dichos que se transmiten de médico en médico, de padres a hijos, de anuncio en anuncio, pero detrás de ellos se esconde una realidad inquietante. Muchos de esos consejos de salud no solo son falsos, sino que están destruyendo silenciosamente tus músculos. El primero y quizá más peligroso de todo es el mito de que no debes comer después de las 6 de la tarde, una sentencia repetida como si fuese ley universal. La idea parece lógica: si comes tarde, engordas. Pero la biología no funciona según el reloj del comedor. Tu metabolismo no tiene manecillas, responde a lo que consumes y a cómo lo consumes, no a la hora exacta en que lo haces. La ciencia moderna lo ha dejado claro. Un estudio de la American Journal of Clinical Nutrition en 2023 demostró que quienes consumían proteína antes de dormir tenían un metabolismo nocturno un 15% más alto que aquellos que ayunaban desde la cena. Es decir, no solo no engordaban, sino que su cuerpo trabajaba más eficientemente. Cada noche que te acuestas sin ese aporte, no estás cuidando tu figura, estás alimentando al catabolismo. El segundo mito es que la proteína nocturna daña los riñones. Esta idea nació de estudios mal interpretados en los años 80, realizados en pacientes con enfermedades renales graves. Con el tiempo se extrapoló erróneamente a toda la población.
pero las investigaciones actuales son contundentes. A menos que exista una insuficiencia renal avanzada, consumir proteína en la noche es completamente seguro. De hecho, al prevenir la destrucción muscular, ayuda indirectamente a los riñones, porque evita que tengan que filtrar los desechos tóxicos de un catabolismo excesivo. Es irónico, lo que se nos advirtió que nos dañaría, en realidad podría protegernos. El tercer mito es quizás el más cruel. Los adultos mayores necesitan menos proteína que los jóvenes, una afirmación que ha condenado a generaciones enteras. La realidad es exactamente la contraria. A medida que envejecemos, desarrollamos lo que los científicos llaman resistencia anabólica. El cuerpo necesita más aminoácidos para producir la misma respuesta de construcción muscular. Dicho de otro modo, mientras un joven con 20 gramos de proteína construye músculo, un adulto mayor necesita 30 o 35 para lograr el mismo efecto. No menos, sino más. Pero la industria y los viejos manuales médicos repitieron lo contrario. Y miles de adultos mayores redujeron su consumo de proteína justo en el momento de la vida en que más la necesitaban. Estos mitos no nacieron de la nada, surgieron de intereses económicos, de estudios incompletos, de obsesiones sociales con la delgadez, se repitieron tantas veces que se volvieron dogmas, y lo peor es que esas falsas verdades no solo fallaron en protegernos, han actuado como cuchillos invisibles que cortan nuestras reservas de fuerza. Cuando entrevisté a Rosa, de 74 años, me contó con orgullo que durante 20 años nunca cenó después de las 6. Hacía lo correcto, doctor, decía, pero al examinarla descubrimos una pérdida muscular severa. Su disciplina, aplaudida por todos, era en realidad el camino directo hacia la fragilidad. Y aquí está lo que más me duele de estos mitos. No son simples errores inocentes. Han moldeado generaciones de hábitos, han marcado la relación de miles de personas con la comida y han perpetuado la idea de que perder músculo con la edad es inevitable. Pero ya lo sabe, no lo es. Derribar estos mitos es más que un acto de información. Es un acto de resistencia contra décadas de desinformación. Y el siguiente paso es descubrir cuál es esa proteína especial que contradice todo lo que creías saber y que puede transformar la noche en tu mayor aliada. Ha llegado el momento de levantar el velo. Después de entender el ciclo destructivo de la noche y los mitos que lo alimentan, la pregunta inevitable es, ¿qué proteína puede detener esta pérdida silenciosa? La respuesta está más cerca de lo que imaginas, escondida en alimentos cotidianos que quizás ya guardas en tu refrigerador. Se llama caseína. La caseína es una proteína que se encuentra en los lácteos, especialmente en el queso y el yogur. Pero lo que la hace única no es su origen, sino su comportamiento dentro del cuerpo. Los científicos la llaman una proteína de liberación lenta. Imagina que tienes dos combustibles para un fuego: el papel periódico, que arde rápido y se consume en minutos, y los troncos de madera, que arden lentamente, dando calor durante toda la noche. La mayoría de las proteínas, como las del pollo o el suero, son como el papel, rápidas y fugaces. La caseína, en cambio, es el tronco que sostiene el fuego hasta el amanecer. Un estudio pionero de la Universidad de Maastricht siguió a participantes durante una noche completa usando técnicas avanzadas de rastreo isotópico. Descubrieron que quienes consumieron caseína antes de dormir tuvieron una síntesis de proteína muscular 22% mayor durante toda la noche comparado con quienes se acostaron sin nada. La diferencia no era solo numérica, era la diferencia entre perder fuerza y ganarla. La magia de la caseína está en un fenómeno fascinante. Al llegar al estómago, forma un gel denso que actúa como una cápsula de liberación prolongada. En lugar de soltar todos los aminoácidos de golpe, los va liberando poco a poco, como un goteo intravenoso natural que alimenta tus músculos mientras duermes. Es el equivalente a tener una infusión constante de ladrillos para reparar tu casa justo cuando más lo necesitas. Pero lo más hermoso de esta revelación es su sencillez. No hablamos de un suplemento caro ni de un producto exótico traído de otro continente. Hablamos de alimentos comunes: un vaso de leche, un poco de yogur griego, una porción de queso cottage. Recuerdo a Roberto, un contador jubilado de 65 años. Me dijo con cierta vergüenza: doctor, nunca me gustó el queso cottage. Me parecía insípido, comida de dieta. Pero cuando entendió que era como un seguro de vida para sus músculos, decidió intentarlo. 3 meses después, regresó sonriendo. No solo recuperé fuerza, doctor, volví a cargar las bolsas del mercado sin ayuda y hasta empecé a arreglar mi jardín otra vez. Si miramos atrás en la historia, no sorprende que tantas culturas mantuvieran un lugar privilegiado para los lácteos en la dieta nocturna. En aldeas rurales de Europa del Este era común beber leche tibia antes de dormir. En algunas comunidades andinas, el queso fresco era parte de la última comida del día. No tenían términos científicos para explicarlo,
pero la práctica transmitida por generaciones ya guardaba un secreto que la ciencia recién está confirmando. La caseína protege y fortalece durante la noche. Así, lo que parecía un enemigo inevitable, las horas de sueño se convierten en aliado poderoso. La clave no es luchar contra la noche, sino aprender a alimentarla. Y con la caseína, ese ladrón invisible que roba tus músculos se transforma en un constructor silencioso que trabaja mientras duermes. Conocer a la caseína es apenas el inicio. El verdadero cambio ocurre cuando aprendes a usarla correctamente. Durante años, probando con más de 3,000 pacientes, fui ajustando lo que hoy llamo la fórmula perfecta, una manera precisa de aprovechar cada noche para reconstruir tu fuerza. La cantidad ideal varía según el peso corporal. Para quienes pesan menos de 70 kilos, 25 gramos de caseína son suficientes. Quienes superan los 80 kilos necesitan entre 35 y 40 gramos. El momento exacto es entre 1 y 2 horas antes de dormir, no inmediatamente, porque quieres que la digestión inicial termine antes del sueño profundo, pero tampoco demasiado temprano, o perderás la ventana de liberación nocturna. La preparación no tiene por qué ser aburrida. Un tazón de queso cottage con una cucharadita de miel cruda y un puñado de nueces. Un yogur griego natural mezclado con semillas de chía y una pizca de vainilla. O simplemente un vaso de leche tibia con canela. Son recetas simples, reconfortantes, casi rituales que marcan el paso a la noche. El secreto está en las combinaciones inteligentes. Las nueces, por ejemplo, no solo aportan grasas saludables, también melatonina y magnesio, que mejoran el sueño y la síntesis proteica. La miel cruda, en pequeñas dosis, provoca un leve aumento de insulina que facilita que los aminoácidos lleguen a los músculos. Y el magnesio, presente en las almendras o en la mantequilla de almendra, potencia el efecto anabólico nocturno. Es como reunir a un equipo de obreros especializados para trabajar en tu casa mientras duermes. Cada uno cumple un rol esencial. He visto cómo este ritual transforma vidas. Elena, de 72 años, llegó al consultorio con miedo de perder su independencia. 3 meses después de aplicar la fórmula, no solo caminaba con más soltura, sino que había vuelto a bailar tango con su marido. Doctor, siento que recuperé 10 años, me dijo con lágrimas de alegría. Pero aquí está la advertencia crucial. Los errores más comunes pueden anular todo el beneficio. El primero es el exceso de azúcar. Muchos creen que agregar frutas dulces o endulzantes artificiales no hace daño, pero la realidad es que provocan picos de insulina que interfieren con la quema de grasa y la calidad del sueño. El segundo error es la porción excesiva. Más no es mejor. Consumir más de 40 gramos de proteína de golpe satura los receptores y el exceso se convierte en glucosa. El tercero es el timing incorrecto. Comer inmediatamente antes de acostarse puede causar reflujo y digestión pesada. Hacerlo demasiado temprano reduce la efectividad nocturna. Y el cuarto error es la combinación mortal. Muchas personas mezclan caseína con frutas ácidas como piña o fresas. El ácido acelera la digestión y destruye el efecto de liberación lenta que hace única esta proteína. Lo que me sigue sorprendiendo es que incluso algunos nutricionistas recomiendan estas combinaciones sin saber el daño que provocan. Y así miles de personas frustradas concluyen que la caseína no funciona cuando en realidad lo que falló fue la preparación. Si este conocimiento ha cambiado tu forma de ver la noche, espera a descubrir lo que sigue, porque alimentar tus músculos mientras duermes es apenas la mitad del camino. Durante el día existen ejercicios específicos tan simples como 2 minutos cada uno que multiplican el poder de la caseína y reconstruyen tu cuerpo con una rapidez que la mayoría no imagina. En mi próximo video te enseñaré esos 5 ejercicios que puedes hacer en casa, sin máquina, sin gimnasio, y que han permitido a mis pacientes duplicar sus resultados. La pérdida muscular es una epidemia silenciosa, pero ahora sabes que la solución no es costosa ni complicada. Está en tu nevera, en tu rutina nocturna, en pequeños gestos que marcan la diferencia entre envejecer con fragilidad o con fuerza. No permitas que el ladrón invisible robe más noches de tu vida. Convierte cada hora de sueño en un aliado, cada madrugada en una construcción silenciosa. Y recuerda, la edad no dicta tu destino, tus decisiones sí.